y bienvenidos al blog de la doctora Jackie. Señoras y señores, bienvenidos a otro video de este canal. Es un video muy esperado porque vamos a hablar nada más y nada menos que de los cubrebocas. Están de moda los cubrebocas y más que de moda son necesarios. Y a ver, vamos a empezar porque vamos a hablar un poquito de la historia. Pero antes de empezar, y como en cada video, les dejo en la parte de aquí abajo mis redes sociales y les recuerdo que se suscriban al canal. Sí, suscríbanse porque recuerden que cuando lleguemos a los 300,000 suscriptores habrá premio. Y les recuerdo que se suscriban al canal y que activen la campanita para que sepan cuando hay nuevo video, haciéndole honor a Paulette. Sin más anuncios, empezamos con el video y empezamos con un poco de historias. ¿Desde cuándo demonios en la historia de la medicina se empezaron a utilizar los cubrebocas? Todo empieza en 1897, de hecho, está narrado en el artículo de las gotitas de Flöge. En el artículo de las gotitas de Flöge, en donde se dieron cuenta de 4 cosas muy importantes. Número 1, cuando hablamos expulsan gotitas o aerosoles que alcanzan una distancia de 1 metro, aun si se habla a voz baja. Número 2, se quedan suspendidas en el aire durante al menos media hora y después se establecen en las superficies. Número 3, pueden medir hasta 10 micras. Y número 4, son portadores de bacterias y virus. O sea, esas partículas portan virus y bacterias. Por lo que se abogó por el uso de cubrebocas durante cirugías para disminuir la probabilidad de infección. Ahora, ¿cómo demonios eran los primeros cubrebocas? Hay imágenes que tenemos muy grabadas de cómo eran las mascarillas que se usaban en la Edad Media, cuando sucedió la peste negra. Señoras y señores, pero debo de comentarles que hasta la fecha no se sabe si esto es real porque no hay nada oficialmente documentado de que los médicos las usaban de esta manera. Pero lo que se dice es que dentro de esa máscara los portadores ponían esencias y plantas con olores fuertes para evitar oler el ambiente cuando tenían o visitaban a un paciente enfermo. No obstante, estas sí son las primeras cubrebocas que se usaron dentro de los quirófanos. Algunos cirujanos los usaban, otros se negaban rotundamente. Primero, porque no creían en la posibilidad de poder contagiar por medio de saliva. Segundo, porque les era incómodo hacer movimientos durante las cirugías, entonces solo lo usaban los asistentes de cirugía o algunas enfermeras. En 1918 se reportó que el cubrebocas redujo complicaciones por difteria, que es una infección bacteriana que también se contagia por pequeñas gotitas infectadas. Entonces no les quedó de otra más que usar el cubrebocas durante las cirugías. A pesar de eso, fue hasta 1926 que se hizo obligatorio el uso del cubrebocas dentro de los quirófanos y fue para todo el mundo. Entonces ahora ya saben de dónde sale el cubrebocas. Obviamente se ha discutido el tema de la eficiencia de cada cubrebocas, el material con el que está hecho, cómo debe utilizarse y cuándo debe utilizarse un cubrebocas. Dato curioso, un día en el internado yo dije voy a ponerme el tapabocas y me pusieron a escribir 100 planas con la palabra cubrebocas porque en teoría así se debe de decir, es lo correcto por la denominación semántica, pero todo el mundo sabe a lo que nos referimos si decimos tapabocas, cubrebocas, mascarilla o cosa que te protege de tela. Lo importante aquí es que lo usen. Ahora, antes de empezar a hablar sobre el cubrebocas y de la importancia del cubrebocas, voy a hacer un paréntesis porque considero que es importante explicarlo. Muy al principio de la pandemia por el nuevo coronavirus, estoy hablando de diciembre, enero, febrero, incluso marzo, no se sugería el uso de cubrebocas y mucho menos en América Latina por 3 razones principales. Número 1, aún el virus no estaba establecido como tal en nuestro país. Esto nos lleva a la razón número 2. Utilizar cubrebocas con tanta precariedad en poblaciones donde había menos de 1000 casos estaba produciendo un desabasto mundial de cubrebocas y estábamos dejando sin utensilios para protegerse al equipo médico, que son los principales y tienen prioridad en este caso al uso de cubrebocas por obvias razones. Y número 3, realmente no había evidencia científica actual que sugiriera el uso de cubrebocas. De hecho, la CDC, la OMS, la OPS e incluso gobiernos de todo el mundo coincidían que era contraproducente el uso de cubrebocas porque estaban ocasionando un desabasto mundial y la gente no sabe usar los cubrebocas, entonces al colocarlo y quitarlo lo infectaban todo y solo desperdiciaban el artefacto, por lo que únicamente se sugería para el personal de salud o personas enfermas de lo que sea, así fuera un resfriado común,
y por si ibas a cuidar a un enfermo. Punto. Ahora, los científicos en todo el mundo no se quedaron con los brazos cruzados, créanme que no, y tanto es así que en abril de este año, de 2020, se publicaron nuevos artículos decretando que a pesar de que no hay estudios que demuestren el 100% de la eficacia del uso de cubrebocas para evitar el contagio de COVID-19, sí disminuye en gran porcentaje la probabilidad de contagio. Entonces, a pesar del desabasto, se sugirió usar cubrebocas. Se hizo un comunicado internacional en donde se pedía de la manera más atenta que a pesar de que todos debemos de usar cubrebocas, seleccionemos cubrebocas de telas con 2 o 3 capas de algodón o poliéster que cubran nariz y boca y dejemos los cubrebocas N95, KN95 y quirúrgicos para el personal de salud. Incluso la CDC difundió a nivel mundial guías para que pudiéramos hacer con pedazos de tela cubrebocas en casa, funcionales sin necesidad de ir a comprar. Y aquí es cuando empieza todo el alboroto de los cubrebocas de tela, que si sí, que si no, que si es una mafia del poder. Aquí vamos a hacer un resumen de toda la información científica, porque vaya que hay información nueva acerca del cubrebocas a nivel mundial y todos los artículos son gratuitos para ustedes. En un artículo publicado en 2020, ya saben que todos los artículos citados para este video los encuentran en la cajita de información, solo vayan y denle clic. Pero en este artículo llamado Reduciendo la transmisión de SARS-CoV-2 se establece que se analizaron pequeñas partículas que expulsamos al hablar, gritar, toser o estornudar y se observó que las partículas infectadas, o más bien portadoras de coronavirus, pueden quedar volando o suspendidas en lugares cerrados por horas, dependiendo del tamaño, la inercia, la gravedad y la evaporación. Las partículas grandes prácticamente caen a la superficie inmediatamente, pero las partículas pequeñas se quedan suspendidas en el aire. Esto quiere decir que existen dos mecanismos de contagio. El primero, el que ya sabíamos, el contacto directo, ya sea por contacto con una persona infectada o el contacto con algún objeto, superficie que tenga esas partículas con virus. Y número 2, inhalar el aire con gotículas infectadas suspendidas en el ambiente. En ese mismo artículo decretan que por un minuto en que una persona está hablando puede llegar a expulsar 1000 aerosoles infectados o pequeñas partículas infectadas. Una persona que grita o exhala muy fuerte, por ejemplo, cuando haces ejercicio, en un minuto puede haber hasta 100,000 aerosoles infectados en un cuarto. Es por eso que ya iniciada la pandemia hemos ido actualizándonos con respecto a este nuevo virus y era de esperarse porque el virus es completamente nuevo para todos, entonces la información está saliendo al día. También en este artículo comentan que ahora ya sabemos cuánto puede viajar un aerosol infectado suspendido en el aire. La distancia de 1.5 metros entre persona y persona no es suficiente. Las partículas pueden viajar hasta 8 pies en 4.6 segundos, o sea, 2.4 metros. Sabiendo esto, se recomienda el uso de cubrebocas en lugares cerrados, a pesar de respetar los 2.4 metros entre persona y persona, para disminuir la probabilidad de estar respirando ese aire viciado o infectado. Un ejemplo de cómo se ha podido controlar el número de casos con el simple uso de cubrebocas es Taiwán. En enero 21 tuvo sus primeros casos, nunca se encerraron, o sea, nunca hubo confinamiento, solo usaron el cubrebocas y la incidencia sigue por debajo de 500 pacientes infectados de COVID-19. Ahora, todo mundo se pregunta cuál es el mejor cubrebocas, cuál es el que uso yo tengo el mejor y soy lo máximo, pues aquí les va. Primero que nada, hay que entender que el 80% de la población infectada no va a tener síntomas, es asintomática, entonces si no hacemos pruebas suficientes, no sabemos si el de al lado, si el de enfrente, si el vecino, si mi pareja tiene coronavirus, entonces hay que usar cubrebocas. No obstante, si esto para ustedes no es suficiente, ya se ha comprobado que con el cubrebocas no solo protegemos a los demás de que no les lleguen nuestras partículas cuando hablamos, sino también nos funciona como filtro del aire que respiramos nosotros. Pero todo esto va a depender del cubrebocas que uses, les voy a explicar cómo funciona. Los virus y bacterias varían de tamaños, pero se maneja un tamaño promedio por cada uno. Bacterias en promedio miden 3 micras, porque hay unas de 0.5 micras y otras de 10 micras, entonces en promedio son 3 micras.
El coronavirus, que es un virus, es más chico, mide en promedio 0.1 micrómetros o 0.1 micras. Ya sabiendo más o menos cuánto mide el microorganismo, pasamos a cómo demonios funciona la mascarilla. Hay dos tipos de cubrebocas o de mascarilla. Están los quirúrgicos y los autofiltrantes y tienen diferentes funciones. Los cubrebocas quirúrgicos filtran el aire de adentro hacia afuera. Su finalidad es no contagiar, o sea, quien lo porta no contagie al resto de la población. Obvio, si hacen algo de barrera a la inversa, porque pues protegen hasta cierto punto de lo que estás respirando, pero su función principal es que el aire que tú expulsas esté limpio. El color azul va hacia afuera, el blanco va hacia adentro. El blanco funciona como filtro por el material con el que está hecho y el azul como impermeable, o sea, se le resbalan los líquidos y fluidos. Por eso son quirúrgicos. Es ideal para el quirófano porque lo que queremos lograr es proteger al paciente que está siendo operado y además si algo te brinca, se resbala. El cubrebocas quirúrgico no se considera como EPI o equipo de protección individual porque protección personal no nos da. Entonces, si en un hospital COVID les están dando cubrebocas quirúrgicos a los médicos y a los residentes, no les están dando el equipo adecuado para la protección. Ahora, lo que se debe de medir con cada mascarilla es la eficacia de filtración y la respirabilidad. La respirabilidad es solamente la comodidad del cubrebocas, de que podamos respirar bien. La eficacia de filtración es un parámetro muy importante, si no es que el más importante para medir qué tan bueno es un cubrebocas y para qué nos va a funcionar. Esta eficacia se refiere al porcentaje de retención de partículas de al menos 3 micras, o sea, cuánto va a filtrar al exponernos a partículas de 3 micras de tamaño. Pero a ver, ¿por qué nos interesa que un cubrebocas filtre partículas de 3 micras si el coronavirus mide 0.1 micrómetros? Porque el coronavirus y la mayoría de los virus y bacterias no van a estar volando solas en el aire. Necesitan un aerosol o una partícula que los transporte y que los haga viajar en el aire hasta alcanzar una superficie o a otra persona que los inhale. Son compuestos o partículas de líquidos y sólidos suspendidos en un gas. Esos son los aerosoles. Son saliva más virus o saliva más bacteria y las expulsamos al toser o al hablar. Son partículas más grandes porque traen muchos virus y muchas bacterias juntas en un cúmulo que vuelan. Siguen siendo miniatura, pero son un poco más grandes que los microorganismos aislados y miden aproximadamente 3 micras. Por eso, ese es el tamaño que toman como referencia en la eficacia de filtración de los cubrebocas. 3 micras. Ahora, ya sabiendo esto de las mascarillas quirúrgicas, existen diferentes tipos basándonos en la eficacia de filtración. Tipo 1, que filtra un 93%, tipo 2, que filtra un 98%, y tipo 2R, que son de 98%, pero resisten a salpicaduras. Normalmente todas las quirúrgicas que conocemos son esas. Duran de 6 a 8 horas, que es lo que aproximadamente dura una cirugía larga, y pasado ese tiempo hay que tirarla y reemplazarla. Como les digo, están diseñadas para uso exclusivo de quirófanos. Razón número 1 por la que ustedes no deberían de traer en la calle un cubrebocas quirúrgico y menos reutilizarlo por días. Ahora pasamos a las mascarillas autofiltrantes. Estas sí están diseñadas para filtrar el aire que respiramos. Entonces filtran el aire que nosotros exhalamos, pero también el que respiramos. En esta clasificación hay dos tipos, con válvula y sin válvula. Las con válvula van a servir para filtrar lo que tú inhalas y por lo regular estas se usan cuando hay un desastre natural o cuando estamos expuestos a gases que nos pueden intoxicar, en donde realmente no importa lo que exhalemos, pero no queremos respirar el aire contaminado. Las sin válvulas van a respirar el aire que sueltas y el que inhalamos. Entonces, sí son EPI, o sea, sí son un equipo de protección individual. Estas son las que se deben de usar en un hospital o para personal médico. Deben de ser un cubrebocas autofiltrante sin válvula exhalatoria para no contagiar y no contagiarse. Ahora, sin válvulas, que son las que nos interesan, también se subdividen en eficacia de filtración. Están la FFP1, FFP2, FFP3, que se manejan más en Europa, y en América se usan más la N95 y la KN95. Todas tienen diferente porcentaje de filtración, solo que la diferencia entre estas con las quirúrgicas es que su porcentaje de filtración no está basado en partículas de 3 micras, sino en aerosoles de 0.3 micras. O sea, su filtración es mucho más fina.
Estas partículas tan pequeñas no nos interesan realmente porque son microaerosoles como humo o gases muy específicos a los que no estamos expuestos. O, por ejemplo, coronavirus libre, y el lugar de riesgo de toparnos con coronavirus libre es justo el momento de la intubación mecánica de un paciente, o sea, personal médico que esté en urgencias, en una ambulancia, en terapia intensiva o anestesiólogos dentro de un quirófano, que son los indicados que deben de utilizar N95, en donde sí se requiere filtrar partículas tan pequeñas. ¿Ven por qué hay indicación para cada cubrebocas? ¿Ven cómo la CDC no solo indica el cubrebocas de tela solo por indicarlo? Hay que dejar el equipo médico para los médicos. Incluso dentro de un hospital existen áreas en donde no requieren cubrebocas quirúrgico o donde no requieren N95. Ahora sí, vamos con sus preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre KN95 y N95? El lugar donde las hacen. El N95 son de Estados Unidos, las KN95 son de China, pero funcionan igual. ¿Las mascarillas de tela funcionan? Sí. Deben de tener al menos 2 capas de tela, ya sea algodón y algodón o algodón y poliéster. Adicional a eso hay que agregar un filtro, ya sea un filtro específico que no se reutiliza, o poner 4 servilletas de cocina que funcionan como filtro. De hecho, se ha publicado que un cubrebocas de tela hecho en casa con 4 servilletas de cocina filtra el 95% de los aerosoles, muy similar a un cubrebocas quirúrgico. ¿Es mejor utilizar un cubrebocas de tela a nada? Es mejor utilizar cualquier cosa que nada. Si ya saben cuáles son los cubrebocas que funcionan, intenten usar los cubrebocas que funcionan. No me refiero a los N95 o KN95 o quirúrgicos o de válvulas. Esos son para los médicos y profesionales de salud. Un buen cubreboca hecho de tela en casa que cubra nariz y boca los mantiene protegidos. ¿Los cubrebocas de neopreno funcionan? No. La tela de neopreno deja pasar mucho aire y con ello partículas. Pero si es lo único que tienen y no pueden conseguir otro, usen el de neopreno. ¿Los cubrebocas se esterilizan? No. Los desechables como el N95 y quirúrgicos, que son los que se usan en los hospitales, no se reutilizan, tienen tiempo, horas de vida y son desechables. Los que sí se pueden reutilizar son los de tela, pero hay que lavarlos diario. Lo que se recomienda es usarlos en modo carrusel, tener 3 o 4 cubrebocas, usar uno por día, en lo que unos se lavan y se secan perfectamente, usas el otro y los van rotando. ¿Se les puede poner alcohol a los cubrebocas y volver a usarlos? No. Si son de tela hay que lavarlos con agua y jabón. Si son desechables hay que desecharlos en un basurero. Si ya compré muchos cubrebocas N95 y no soy médico, ¿qué hago? Dónalos a algún hospital y consigue uno de tela. Es lo mejor que hoy podríamos hacer. Los bebés deben de usar cubrebocas. Se recomienda que los niños menores de 12 años no usen cubrebocas. Pero en algunos países los niños que suben a transporte público con frecuencia sí se sugiere que lo usen para que se sientan más seguros. ¿Cada cuánto se debe de cambiar el cubrebocas? Depende el cubrebocas. En promedio es cada 6 horas. Pero uno de tela puedes traerlo todo el día, pero si sientes que se afloja, se humedece, se cae al piso, hay que cambiarlo. ¿Existen cubrebocas KN95 piratas? Pues sí. Tengan cuidado, ustedes no, porque no deberían de usarlos, pero los médicos y profesionales de salud, infórmense. Antes de comprarlos, que enseñen permisos, credenciales y licencias de los proveedores. Aún así, cada hospital debe tener un estándar de calidad para regular la compra. ¿Qué tipo de telas recomiendas para hacer tu propio cubrebocas? Al menos 2 capas de algodón o 2 capas de algodón y poliéster. Y reforzarlo diario con un filtro desechable o papel de cocina. ¿Es bueno hacer ejercicio con cubrebocas? Definitivamente no. No se puede respirar bien, ya hemos tenido desmayados, descompensados. Intenten hacer ejercicio fuera de gimnasios. Pero si no les queda de otra, intenten tener un perímetro en donde se respete el distanciamiento social. Asegúrense de que se limpie y se desinfecte los aparatos antes de que los usen y después de que ustedes los usen, por respeto a los demás. Es más importante el cubrebocas que limpiar superficies. Digamos que son cosas diferentes, pero ya hay artículos que destacan que para este nuevo coronavirus lo más importante es, primero, el uso de cubrebocas. Segundo, respetar la distancia entre personas. Y tercero, la ventilación adecuada en lugares cerrados. Posterior a eso es muy importante el correcto y frecuente lavado de manos y limpiar superficies constantemente. ¿Puedo voltear el cubrebocas quirúrgico después de usarlo una vez?
No, definitivamente no. Ya les dije, el lado blanco filtra, el de color resbala líquidos, son funciones diferentes y son desechables, con 8 horas promedio de vida, entonces hay que tirarlos. Debemos de usar cubrebocas dentro del coche. Sí, solo si vas acompañado. Si vas tú solo, puedes retirarlo. ¿Las caretas de plástico reemplazan el cubrebocas? No, señores y señoras, no. No hay evidencia científica que respalde el uso de caretas. Sí podemos protegernos de todos los fluidos que pueden saltar y estar cerca de nosotros, pero no protege, pero para nada, lo que nosotros estamos exhalando o el aire que nosotros estamos respirando no lo está filtrando. Entonces es solamente un artefacto adjunto al cubrebocas que refuerza la protección, pero no sustituye el cubrebocas. Señoras y señores, por favor, siempre antes de quitarse y ponerse el cubrebocas, lávense las manos o usen gel con alcohol. Deséchenlo cuando tengan que desecharlo y lávenlo cuando tengan que lavarlo. Usen el maldito cubrebocas. Es incómodo, yo lo sé, pero hoy es lo único que tenemos para controlar la pandemia, reactivar la economía y disminuir el riesgo de contagiarnos. Señores y señoras, por favor, no crean todo lo que les envían sus tías por WhatsApp. Por favor, infórmense. Recuerden que hasta el peor cubrebocas es mejor que ninguno. Si les gustó el video, denle like y compartan la información con sus seres queridos. Pronto saldremos de esta. Este es un video más del blog de la doctora Jackie. Adiós.